tal? ¿Cómo estás? Tranquilo, no te vayas a asustar. Tal vez no te guste lo que estás viendo, pero lo que tengo para decirte, estoy seguro que sí te va a interesar. No sé cómo te encuentres hoy, pero lo que sí quisiera es que sepas cómo es que puedes sentirte mejor el día de mañana. Y es eso precisamente de lo que te quiero hablar. Caras vemos, pero corazones no sabemos. Y te pregunto, ¿qué te ayuda más? ¿Lo que estás viendo o las cosas que te pueden hacer un día mejor? Fíjate en el fondo, no te preocupes de mi rostro, en él escondo lo que tengo para ti. Hablo de las actitudes que te pueden llevar a encontrar la dicha desde el punto de vista de la libertad y el respeto. Se dice que nada te puede hacer sentir tan bien como encontrar lo que necesitas, porque justamente es lo que te llena. Puede ser desde tener una mascota hasta estar con la persona amada, para la cual solo se requiere un cambio de actitud. Reconocer lo que estás haciendo con tu vida, darte cuenta de tus reacciones y si lo que estás viviendo vale la pena o si quisieras saborear algo bueno de verdad. La cuestión está en creer en los demás, trabajar para otros o creer en ti, trabajar para ti. Si tú eres capaz de producir dinero y sabes que tus ideas te harán millonario, ¿por qué estás en un trabajo que no representa tu esfuerzo? Estás diciendo que no eres valioso y por eso vendes tu vida a cualquier trabajo. Tus ideas morirán, seguirás las de otros, harás lo que te digan, creerás lo que te digan, terminarás enfermo, pobre. Ellos se encargarán de eso. Sin que ni siquiera te des cuenta ya no podrás salir. Se atrofiará tu cuerpo, tu alma. Si algo no te hace feliz, no genera tus ideas, no te valora, no te brinda salud. Valora tu vida. Ahí está tu actitud para decir no. Busca lo bueno, lo que va a ser productivo para reconocer lo que sí te va a traer fortuna. Ten en cuenta que si vales $1.000.000, no puedes confiar en cualquier persona porque al otro día amanecerías hecho picadillo. Tienes que entregárselo de igual forma a quien sepa cuidarlo, porque tú eres alguien valioso, lo mejor que hay en la tierra y solo vives una vez. No dejes que te engañen, no te fijes en el envase, date cuenta de lo que hay dentro. Es decir, si alguien dice darte una ayuda con las miles de cosas que te pueda poner en tu vida, dirán que te han dado una gran oportunidad. Ahí está tu valor como persona para decidir si esa ayuda va a ser productiva para tu vida. O si no, decir no. Veamos, dicha ayuda te está dejando enfermo. Aparte te trae un sinfín de problemas. Entonces no te están ayudando. Están acabando contigo. Ahí es en donde debes de poner un alto y retirarte. No permitas que ese demonio viva en ti. Eso se llama respeto y lealtad hacia nuestra persona. Ahora voy a decirte en dónde está la felicidad y por qué te hablaba que reconozcas el fondo, ya que de eso dependerá qué tan saludables serán tus días al respetar tu ideología. Así estarás desechando lo malo, siendo leal a tus sueños. No dejarás caer, ni tampoco te dejarán caer a la quiebra, porque tus ideas son millonarias. No te corromperás, porque ante lo tuyo eso no vale la pena. Eres y somos una persona de luz, la esperanza del mundo, por hacer algo bueno entre tanta maldad, entre tanto caos. Esa es tu felicidad, la puedes encontrar en ti, no la busques en otros lados. Está en tu fondo y en el fondo de los demás. Permite que tu ser interactúe, abrace el viento, goce cada segundo, cada día. Si te quieres, ya eres feliz. No necesitas salir a la montaña para sentirte alegre. No necesitas probar algo porque tú eres feliz. Claro, sería un complemento,
Pero lo que pasa es que es raro que te sientas alegre solo cuando vas a la montaña, cuando ganas algo. Eso no nos permite ser seres humanos. Estamos compitiendo para obtener algo y ser felices. Distorsionamos la realidad. Nos corrompemos para obtener algo. Damos lo que sea, hacemos lo que sea por obtener lo que nos prometieron. Con ese manto de falsas ilusiones caemos en las garras del demonio. El respeto a nuestras ideologías nos hará libre. Nuestro fondo nos enseñará a bloquear falsas ilusiones, nos permitirá ser personas humanizadas, a incluir, a trabajar en grupo, millonarias y saludables.